El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. A donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta declaración que el Señor le hace hoy a Tomás es de lo más estupendo que uno puede encontrar en la palabra de Dios ante los miles de interrogantes que se suscitan en el corazón del ser humano frente a la verdad, frente a cuál es el camino correcto que uno debe seguir, frente a qué es lo que verdaderamente uno debe realizar a la hora de encontrar la vida, la plenitud. Y es precisamente esta profesión de fe la que tiene que estar en un momento como en el que vivimos, en lo más profundo de nuestro corazón. Jesús, nuestro Señor, mi Señor, como lo dirá San Pablo, es el camino. Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No hay que buscar en otro lugar. No hay que andar por ahí buscando otra persona que nos dé palabras de certeza, que nos dé explicaciones que produzcan verdaderamente vida en nuestro corazón, que nos indique el camino para ir al Padre, para encontrar lo que verdaderamente cada uno de nosotros necesita en nuestro corazón. Y por eso nosotros no podemos negarnos este deseo tan profundo que hay en nuestro corazón de encontrar la verdad. Por eso nosotros no podemos apocarnos ni sentirnos limitados a la hora de ir al encuentro de la verdad, a la hora de caminar por este camino y a la hora de elegir la vida. Porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No hay que buscar otro camino, ni hay que andarse entreteniendo en otros caminos. No hay que buscar otra verdad. La gente hoy más que nunca está desesperada y aún dentro de la iglesia, con este nivel de confusión, buscando la verdad. Y qué bueno que aún estas situaciones difíciles que suceden al interior de la iglesia están suscitando en algunos corazones un deseo verdadero, un deseo recto y un deseo limpio de poder encontrar la verdad. Qué bueno que también en muchos corazones de cristianos católicos hay desilusión frente a lo que han recibido, frente a lo que han vivido, frente a lo que han experimentado por enseñanzas contrarias a lo que son la verdad y han dejado insatisfacción en el corazón. Qué bueno, porque aún esa experiencia de insatisfacción por las incoherencias humanas, por la hipocresía que hay en muchos evangelizadores y en muchos cristianos,
eso está suscitando un deseo recto y limpio de encontrar la verdad. Qué bueno que estas circunstancias tan difíciles que vivimos al interior de la iglesia y que se van a seguir incrementando, están produciendo en el corazón de algunas personas un deseo recto de encontrar la verdad. A punta de sufrimiento es verdad, a punta de mucha desilusión es cierto, a punta de mucha insatisfacción frente a lo que uno creía que era lo correcto, frente a lo que uno creía que era la verdad, frente a lo que uno creía que verdaderamente le estaban enseñando correctamente y le estaban dando formación correcta. Qué bueno que está llegando esa insatisfacción al corazón humano, y qué bueno que esto está sirviendo para que muchos verdaderamente se encuentren con lo esencial, con lo sustancial, con lo que es verdadero, que es Jesús. A otros, por la perversidad de su corazón y porque siguen anclados en sus malas intenciones, en la corrupción de una impureza de la intención, esto les está sirviendo para perderse. Pero a otros esto les está sirviendo para encontrar lo que verdaderamente es valioso, el gran tesoro que es el Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica, que recoge toda la interpretación existente de la tradición viva y el magisterio anterior de la Iglesia en los 2000 años de historia, nos evidencia cómo Abraham llega a este punto determinante de su vida. No creamos que Abraham era un hombre piadoso cuando Dios le habló, cuando Dios se le reveló, cuando Dios se le manifestó. No pensemos que era el hombre más santo de la faz de la tierra. Abraham vivía en un mundo pagano, vivía en Ur de Caldea, nos lo dice la Sagrada Escritura. Y con este dato que nos da el hagiógrafo escriturístico, nos está diciendo mucho. Ur de Caldea era una región pagana, era una región idólatra, era una región donde no se adoraba al único Dios verdadero que es el Señor. Y un día Dios se le manifiesta a Abraham. ¿Y por qué Abraham tiene este encuentro tan profundo y personal con el Señor que cambió rotundamente su vida? Porque Abraham tuvo que haber llegado a la insatisfacción de los dioses paganos. Los había tomado como camino. Había tomado el culto a los dioses como la verdadera vida. Había tomado las prácticas, las enseñanzas y costumbres de aquellas regiones como lo verdaderamente auténtico. Y un día el corazón se cansó de eso y le dijo a Abraham: de esto es basura, nada de esto sirve. Y eso lo llevó a una desesperación, eso lo llevó a una confusión, seguro que lo debe haber llevado a una confusión, y en medio de esa confusión, buscando la verdad, buscando el auténtico camino y queriendo encontrar la vida para su existencia, se encontró con el único Dios verdadero, a quien sigue con todas las consecuencias que esto implica hasta el final de su vida. Por eso el primer llamado que nos manifiesta la Sagrada Escritura que Dios le hace a Abraham, le pide que deje. Abraham, deja tu tierra. ¿Y por qué le pide esta verdad que deje esa tierra? Porque en esa tierra donde él estaba ya no había verdad. Y tienes que dejarla. Deja tu tierra. Deja tu patria. Porque ya en esa patria no estaba Dios. Y deja tu familia. Y vente a una tierra que yo te voy a mostrar. Por eso el Señor también se lo advierte a los apóstoles. A donde yo voy ahora, ustedes no pueden seguirme. Me seguirán más tarde. Porque en esos momentos el ímpetu, la fuerza de búsqueda de la verdad no se adecuó a las exigencias de la verdad. Y tienen que recibir una preparación mucho más especial, el don del Espíritu Santo. Tienen que recibir esa gracia sobrenatural
porque cuando no se recibe esa gracia sobrenatural de Dios, que es la gracia sobrenatural de su amor, no se es capaz de renunciar. No se es capaz de renunciar a los criterios personales que se tienen incluso del mismo Dios. Por eso hoy hay gente tan cerrada en la iglesia, tan cerrada de conciencia, que no es capaz de abrirse a la verdad, porque todavía no ha llegado a esa experiencia profunda, sobrenatural del amor de Dios que llegaron los apóstoles en Pentecostés. Y cuando uno identifica que una persona está así de cerrada, es mejor no ponerse a discutir con ella. Hay que tratar de salir rápidamente de ahí. ¿Para qué terminar uno en un envoltorio que no tiene sentido, de discusiones vacías, escuetas, que lo único que producen son desgastes, cansancios, quitan la paz y el diablo se aprovecha ahí para pescar? Cuando la gente está tan cerrada, hay que dejarla en su cerrazón. Y hay gente muy cerrada dentro de la iglesia. Yo lo veo continuamente. Es increíble el tapujo de conciencia que hay en tantas personas que se dicen ser de Dios, que se dicen amar a Dios, que se dicen buscar la verdad, que se dicen buscar la voluntad de Dios, y tienen la verdad en su propia cara y la interpretan desde las direcciones torcidas de su conciencia y no son capaces de identificar a Jesucristo allí. Porque la única capacidad para descubrir al Señor nos la da Él mismo, nos la suscita Él mismo. Por eso dice el Señor: nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Y el Padre no va a enviar a quien no le está buscando de corazón. Porque el Padre conoce las intenciones y sabe los movimientos más profundos del interior de la persona. Una persona que en este mundo, aún dentro de la iglesia, solo le interesa el poder temporal, le interesa la fama temporal, le interesa las vanidades de este mundo, le interesa sostenerse en sus propios criterios, le interesa imponer su propio criterio, es una persona que no está buscando a Dios con el corazón. Y esta persona todavía no está preparada para venir donde Jesús, para encontrarse a Jesús. Estas personas perecen en sus propios criterios y se envuelven en sus propios criterios mundanos y maléficos. Y lo único que se puede hacer por este tipo de personas es orar. Es orar. Hasta que lleguemos todos al conocimiento de la verdad, pero nunca caer en la trampa del desgaste, del debate. Imagínense, hoy hay católicos, estoy hablando de católicos, que les gusta buscar encuentros católicos, entre católicos para debatir. Imagínense a católicos debatiendo. Uno se reúne con un hermano para llegar más rápidamente a Jesucristo, para llegar más rápidamente al cumplimiento de la voluntad de Dios. Uno no se reúne con un hermano católico a debatir, porque cuando se debaten cosas de la fe es porque a alguno de los dos le cuesta aceptar las verdades de la fe. Y nosotros tenemos que evitar al máximo que los encuentros entre hermanos sean para debatir. El Papa nunca, desde que Juan Pablo II, por ejemplo, con el tema interreligioso, llamó a los hermanos de otras religiones y los convocó, no los llama a debatir, los llama a encuentros fraternos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que haya gente tan cerrada, tan viciada y aún, ¿sí?, tan manipulada por estas fuerzas del mal dentro de la iglesia, que les interesa debatir las verdades de la fe. Las verdades de la fe se utilizan para dialogar, para que se hagan cada vez más comprensibles, para que se puedan aceptar más rápidamente, no para debatirlas. Los principios morales de la Iglesia Católica
no son para debatirlos entre católicos. Imagínense al cardenal Joseph Ratzinger, ¿sí?, invitando a otro cardenal de la iglesia para debatir verdades de fe. Nunca lo hacía con cardenales. Nunca lo hacía con hermanos católicos. Porque la naturaleza de un debate es un debate. No. El Papa sí estuvo en debates abiertos con judíos, con científicos, pero a la altura de lo que significa un debate, no una imposición arbitraria y fundamentalista. Y si alguien nos dio ejemplo de lo que es la altura de un diálogo, aún entre hermanos que no son cristianos y no profesan nuestra misma fe, fue el cardenal Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Un ateo, que había hablado muy mal de él, lo había desacreditado, le pide una entrevista y él se la da. Y eran temas candentes los que le estaba preguntando. Era un ateo confesional, abierto, ¿sí? Y le hace las preguntas al Papa sobre la fe, y el Papa se las responde con mucha sencillez, y este hombre termina convirtiéndose a la Iglesia Católica. La fe no es para debatirla. La fe es para presentarla con toda su belleza y su hermosura. Los principios morales de la Iglesia no son para debatirlos. Son para presentarlos con toda la hermosura y la belleza que ellos contienen en sí mismos. Es más, incluso hasta las directrices del Concilio Vaticano II para el diálogo interreligioso hace la recomendación que nunca se vaya a convertir en un debate y que el católico debe ir con la identidad clara y también con la identidad manifiesta de quién es. Porque es que nosotros respondemos por una verdad que no es nuestra, es del Señor. Y a nosotros no nos puede dar vergüenza, con todo el cariño, el respeto y el amor, de poner manifiesto lo que somos. Imagínense que yo tenga una salida fuera del convento y me quite el hábito y me ponga una camisa de otro color, un pantalón de otro color que no corresponde a la identidad de mi comunidad, y me ponga para que nadie identifique que soy sacerdote, y así poder entrar con lo de ellos y, entre comillas, salir con lo mío. Termino saliendo con lo de ellos. ¿Qué sentido tiene quitarme mis insignias, tanto sacerdotales como religiosas? Para que la gente no se sienta ofendida. Porque es que algunos creen que eso es imposición, ¿sí? Entonces imagínense un médico que tiene que quitarse sus signos, ¿sí?, de la profesión que estudió para que nadie se sienta ofendido. No hagamos, miren, en la iglesia el diablo se está aprovechando de muchas cosas dentro de la iglesia y está generando polémicas, debates, peleas. Eso no es de Dios. Entre hermanos católicos la fe no es para debatirla. Y el que tenga esa concepción está muy errado. Está bastante errado. Está desfasado en lo que significa ser católico y ser cristiano. La fe es para presentarla con toda su hermosura y también con todas sus exigencias. Gústele a que le guste y moléstele a quien le moleste, porque es que Cristo fue una satisfacción para algunos, pero fue un perjuicio para otros. Y nosotros no podemos estar haciendo componendas, negociaciones, pactos, rebajamientos de la verdad y los principios de la moral para tener a la gente contenta.
si algo hizo Cristo, fue sostenerse en la voluntad y en la verdad del Padre. Por eso merece ser creído, porque se sostuvo hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles fueron las últimas consecuencias? Se lo acaba de decir Pablo, ¿sí?, a estos hermanos de la iglesia de Antioquía. Las consecuencias fueron que Cristo fue entregado, y que fue entregado por los habitantes de Jerusalén y por los jefes de los mismos. Y ellos, sin darse cuenta, estaban dando cumplimiento a la voluntad de Dios. El poder de Dios es tan impactante, la omnipotencia de Dios es tan impactante, que hasta de los torcidos Dios se sirve para bendecir a los rectos de corazón. Por eso quien tiene rectitud de corazón en la búsqueda de la verdad, del amor de Dios, no tiene que preocuparse por los torcidos, porque hasta ellos Dios los utiliza para el propio bien de quienes los busca, de quien lo está buscando rectamente. Y eso no significa que el torcido está haciendo la voluntad de Dios, significa que Dios tiene tanta omnipotencia que se vale de esos torcidos para beneficiar a los que lo buscan con rectitud de corazón y poder llevarlos a la santidad y a la unión con Él. ¿Quién más benefició la vida de los santos sino sus contradictores? Por eso el Padre Pío se regocijaba y daba tantas gracias por esas contradicciones que había tenido de mismos hermanos de la iglesia. Así le pasó a Cristo y asumió estas consecuencias por ser amigo de la voluntad del Padre, por jugársela por la voluntad del Padre. Por eso este es un tiempo muy beneficioso para unos y para otros, válgame Dios. Para quien está buscando con rectitud de corazón al Señor y busca con rectitud y limpieza de corazón la verdad, estos tiempos son un regalo precioso, preciosísimo, porque estos tiempos le están llevando a descubrir quién es cada quien. Y Dios nos está haciendo un favor inmenso. Yo cada vez me sorprendo, porque sin hacer el esfuerzo, sin tener astucias humanas, porque cuando uno se vuelve astuto, uno termina perdido en sus propias astucias y lo termina engañando el diablo y envolviéndolo en sus propias astucias. Con el astuto, Dios es sagaz. Por eso, ante las cosas del Señor y ante el Señor, uno tiene que ponerse mejor como un niño, como el que no sabe, y necesita que sea Él quien lo guíe. Y yo me asombro de ver cómo Dios, ¿sí?, cómo Dios va sacando las intenciones escondidas de los corazones y las va dejando ver, ¿sí? Y lo hace de una manera tan impactante que uno dice, esto solamente lo puede hacer Él. Si yo me hubiera preparado para esto, y si yo hubiera buscado esto, nunca hubiera visto las cosas de esta manera. Y van quedando a la luz las intenciones torcidas de muchos corazones, porque así es Dios. Por eso no dejemos de buscar rectamente la verdad, pase lo que pase. No dejemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón como el fin de nuestra vida, pase lo que pase. Y no nos asustemos en ese camino de búsqueda, porque haya contrariedades, porque de esas también se va a servir Dios para ayudarnos a encontrarlo más rápidamente. Por eso, alegrémonos con esta declaración del Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Y qué rico que en estos tiempos la vida se nos vaya simplificando cada vez más y se nos vaya descomplicando para poder llegar más rápidamente a nuestra única fuente, que es la Eucaristía, a nuestro único fundamento de vida, que es la Eucaristía. Dios está depurando, porque lo que vienen cosas muy tremendas. Y a quien está aprovechando este tiempo, Dios le está dando con generosidad de su amor y de su bondad
para que lo descubra rápidamente. Por eso lo advierte, no se turbe su corazón. Solo crean en Dios y crean también en mí. Solo eso nos pide el Señor. Y solo a eso nos incita la iglesia. La iglesia no nos incita nada más. Sí, creamos en Dios y creamos en Jesucristo. Y aferrémonos a la Eucaristía, no nos soltemos de la Eucaristía y démosle el valor absoluto que tiene la Eucaristía, porque aquí está la fuente de nuestra vida, la plenitud de nuestra vida, y aquí está el antídoto para que el anticristo no nos engañe, porque ya tiene embolatados a más de uno. Y la Eucaristía es el gran antídoto. Mientras tengamos a la Eucaristía, que es Jesús, como nuestra fuente, como nuestro absoluto, como nuestra vida, nada nos va a pasar. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no, no les habría dicho que me voy a preparar un lugar. Y cuando lo prepare, allí donde esté yo, estarán también ustedes. ¿Y cuál es el hábitat? Y la casa que nos preparó Cristo es la Eucaristía. Y si estamos acá, en la Eucaristía, pues también estaremos con el Señor. Él estará con nosotros y nosotros con Él. No nos dejemos engatusar, como dicen los paisas, no nos dejemos engañar con doctrinas llamativas, extrañas, porque son bastante llamativas y bien extrañas y bien raras. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir para Él, de estar en Él, que es la verdad, de caminar por Él, que es el único camino, y de nutrirnos de Él, que es la única vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.